7:40 de la mañana, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este viernes en primera discusión el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico y financiero del año 2022. Se prevén 326 proyectos en el marco del Plan Operativo Anual del próximo año. Nos acompaña Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, abogado, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Bueno, diputado, bienvenido. Y queremos que nos ayude a entender cuál ha sido el método para este cálculo, cómo se avisora el 2022 desde la elaboración del presupuesto nacional. Bueno, ante todo, muy buenos días a todo el pueblo venezolano que a esta hora sintoniza esta prestigiosa emisora, bueno, las distintas emisoras que están en la transmisión de este programa. Saludarte a ti, Eduardo, y agradecido por este espacio. Bueno, como bien tú mencionabas, nosotros en la semana pasada, el día viernes, aprobamos en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico-financiero del año 2022, conjuntamente con el proyecto de ley de endeudamiento, ley especial de endeudamiento. Bien señalaba ese día en la presentación que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez que este presupuesto es un presupuesto construido a partir de las distintas necesidades que ha venido planteando el pueblo venezolano en el ejercicio permanente de democracia participativa y protagónica, que como tú sabes es parte fundamental de nuestro sistema político. La revolución bolivariana, como también sabe todo el pueblo venezolano, hace un ejercicio, un esfuerzo permanente para la consulta constante con distintos sectores de la vida nacional, con distintos, digamos, territorios del país, y en esa consulta constante se manifiestan los distintos elementos de lo que requiere hoy nuestra sociedad. Como tú sabes, además, este presupuesto y este paso, digamos, de todo lo que tiene que ver con la planificación, presupuesto, endeudamiento de la República, del Estado venezolano de cara a este próximo ejercicio fiscal, tiene un carácter muy importante, especialmente por el contexto en el que se da la presentación de esta propuesta de ley, que como tú sabes, venimos de un conjunto de años, de meses, en el cual la economía venezolana ha estado profundamente afectada por distintos factores, pero hay uno esencialmente, que es el proceso, bueno, de bloqueo que ha sufrido nuestra economía, que ha impedido el ingreso público, digamos, de la manera regular como había estado previsto durante los años anteriores, y este proceso de bloqueo contra el Estado venezolano, contra la República Bolivariana de Venezuela, había venido disminuyendo ese ingreso en más de un 99%. Llegamos nosotros a tener una situación realmente catastrófica a partir de toda esta situación de mutilación de los ingresos nacionales, especialmente en lo que tiene que ver con el ámbito petrolero. Así que es para nosotros bastante satisfactorio presentar hoy al país y que el Estado venezolano pueda presentar al país un presupuesto que además reafirma la institucionalidad pública de nuestra nación, porque recordemos además que aparte de la agresión económica que ha venido sufriendo nuestra patria, también ha habido un intento desde la perspectiva política, desde la perspectiva diplomática, de diluir al Estado venezolano. Y parte de esas acciones para diluir el Estado venezolano es desconocer las instituciones. Inclusive se llegó un momento a tratar de desconocer el mismo rol del Banco Central, etcétera, todo lo que ya conocemos que ha venido sucediendo. Entonces, digamos que este contexto, sumado además a que este presupuesto, digamos, tiene un carácter más amplio de lo que nosotros habíamos podido ver en los años anteriores, en el cual, además de eso, hemos podido, a partir de los ingresos que se han venido recuperando este año, porque además hay que decirlo, este último año, este año 2021 y particularmente este último trimestre, ha sido un trimestre por fin de crecimiento, digámoslo así. Desde hace 6 años nosotros teníamos una situación bastante complicada a partir de todo lo que te he comentado, y esta perspectiva de crecimiento, que no solamente, digamos, la registra o la indica algunas instancias oficiales o alguna vocería oficial, sino que también inclusive instancias internacionales como la banca de inversión suiza, Credit Suisse, que proyectaba a principios de este año un crecimiento de más del 4% del PIB, que luego la modifica en un informe de octubre de este año en más de 5%, nos da un gran aliento para nosotros, además del presupuesto, avisorar el próximo año 2022 unas condiciones distintas del país que le permitan al Estado venezolano cubrir, bueno, las distintas obligaciones que se tienen como ¿De Estado. dónde podrían provenir esas condiciones distintas? Entiendo, más provechosas, más beneficiosas.
¿Y cuáles son las áreas que privilegia la proyección de este cálculo de presupuesto? Mira, hay varios aspectos de dónde pueden provenir, digamos. Lo primero es la estabilidad política e institucional de la República. Nosotros hemos atravesado, como tú sabes, como te decía previamente, una situación inducida de inestabilidad política que se ha venido asentando gracias a los ejercicios democráticos electorales que hemos vivido el pasado 6 de diciembre del año 2020 con la elección de la Asamblea Nacional y este año, el pasado 21 de noviembre, con la mega elección donde se eligió a los gobernadores, alcaldes y las distintas instancias que estaban en diatriba electoral. Esa condición nos permite a nosotros reafirmar esa institucionalidad, pero además de eso nos permite avanzar en procesos de orden económicos tales como la recuperación de la producción petrolera, que como bien sabemos históricamente ha sido el principal elemento de ingreso del presupuesto público nacional. Y esa producción que de hecho en días recientes publicaba un medio internacional de prestigioso renombre, asciende ya cerca de los 900.000 barriles diarios. Venimos de una caída de la producción petrolera brutal, de cerca de menos de 300.000 barriles diarios. Un país como Venezuela, que ha tenido un récord histórico de producción de petróleo importante, que es miembro fundador de la OPEP, etcétera, haya tenido esta situación, realmente ha sido, muy preocupante y con los efectos que ya sabemos. Este próximo año, como te decía, entrando el 2022 con una producción petrolera en estos niveles, y además en proceso de avance, porque eso hay que decirlo, y te lo comento además, en primera persona, por ser además parlamentario de un territorio petrolero, que es la península de Paraguaná, donde están dos de las principales refinerías, que es Amoa y Cardón, y donde se ha hecho un gran trabajo, no solamente desde la perspectiva de la producción y la refinación, sino el trabajo también de recomponer el ánimo de nuestra industria, de los trabajadores, de las trabajadoras de la industria, a quienes además expresamos nuestro saludo, y que nosotros entrar en el año 2022, como te comentaba, con estas condiciones nos permite a nosotros también, insisto, avisorar un año 2022 en una nueva y mejor situación para el país. Sigue siendo insuficiente todo el esfuerzo que se ha hecho, hay que seguir haciendo un esfuerzo mayor. Y en esto es importante, Eduardo, y creo yo que vale la pena acotarlo, es un esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano, pero también es un esfuerzo que está haciendo el sector privado nacional. Recordemos que la economía está compuesta por por distintos sectores, pero fundamentalmente el Estado y el sector privado. El Estado rectoriza la economía y establece unos criterios tal como lo establece la Constitución nacional, pero el sector privado también tiene un papel importante y nosotros tenemos que destacar, y lo comentabas creo que en el segmento previo, sobre el papel que ha tenido hoy el sector privado, donde ha venido rompiendo con el molde de lo que hemos llamado el rentismo petrolero y ha venido asumiendo, algunos procesos que han expandido la capacidad económica del país. Yo te puedo poner un ejemplo. Recientemente, en los balances que ha hecho las mismas vocerías de las instituciones del Estado, de los Estados Unidos, señalaban que, por ejemplo, el principal producto de exportación que se está sacando desde acá por parte del sector privado hacia los Estados Unidos es el cangrejo azul. Y eso es un sector no petrolero, evidentemente. Claro. Eso hay que aplaudirlo porque son los procesos que justamente permiten diversificar la economía y ampliar el espectro porque nuestro país tiene una amplia capacidad. Entonces, todas estas condiciones... Y eso, diputado, hay que decírselo a la gente. Así es, por supuesto. Mira, el otro día estuve en un evento, esto lo voy a decir con respeto, el término que es muy venezolano. Unos chamos aviones, emprendedores, que están metidos en proyectos enormes. Bueno, hay que ponerlos a hablar, hay que hacer visible a ese sector privado que te dice, mira, yo estoy en Venezuela, yo decidí quedarme aquí y ser productivo. Porque necesitamos auparnos entre todos, tú lo has dicho, el Estado haciendo su papel con sus instituciones, pero el gran protagonismo del sector privado, desde la iniciativa propia, desde la empresa que genera empleo, todo eso. Eso tenemos que decírnoslo todos los días. Así es, y fíjate, te comentaba que uno de los elementos es las condiciones políticas e institucionales, eso es un elemento, pero el otro elemento son las condiciones sociales que se deben brindar desde la acción del Estado y la acción conjunta de toda la sociedad. Y para eso, este proyecto de ley de presupuesto contempla un más del 70% de inversión social, que ha sido una constante de la revolución bolivariana en invertir
justamente en todo lo que son las condiciones de vida, bueno, que tiene que ver con la salud, con la educación, con todo lo que tiene, con lo que son las condiciones sociales de nuestro pueblo, vivienda, etcétera, que a pesar, insisto, de lo que ha sido el bloqueo, hemos podido echar adelante. Caso, el tema de la vacunación, que ha sido un tremendo esfuerzo que se ha hecho. Hoy por hoy Venezuela tiene un importante porcentaje de la población ya vacunado con las 2 dosis. 81. Así es, por supuesto, más del 80%. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo, es un esfuerzo importante. Aún más cuando en ese mismo proceso, así como en muchos otros, en adquisición de alimentos, por ejemplo, todo lo que ha sido el programa CLAP, que ha sido un programa, de atención directa a nuestra familia, y que poco a poco se ha ido perfeccionando, y destacaba la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, cómo ese programa, por ejemplo, que había comenzado con, alimentos en parte importados, otros producidos en Venezuela, hoy totalmente se produce en Venezuela. Y eso nos permite a nosotros también tener un indicador de la economía, tener un indicador de lo que significa el fortalecimiento de la producción nacional, que, insisto, tiene que fortalecerse, debe seguir avanzándose en esa dirección, pero lo que sí es cierto, Eduardo, pueblo que nos escucha, la peor parte de toda esta etapa, yo te puedo decir que ya ha pasado. Ahora vamos a un proceso de recuperación. Los indicadores son claros allí. Fíjate que inclusive desde el punto de vista de la inflación, que aún sigue siendo un tema preocupante para todo nuestro pueblo, cuando nosotros observamos las cifras del año pasado, en noviembre del año pasado, cerca de un 40% de inflación en ese mes, y vemos la del reciente mes de noviembre de 2021 en un 8.4%, vemos una disminución de casi 5 veces menos. Pues. Entonces, hay elementos que nos permiten a nosotros ser optimistas respecto al futuro inmediato. Bueno, diputado, mucho éxito. Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, abogado, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Aquí quedamos de puertas abiertas. Es importante que la Asamblea Nacional no solamente apruebe presupuestos, sino que haga seguimiento, es una de sus funciones de control, de investigación, que incluso al final de año verifique si los recursos asignados para distintos proyectos desde la Tesorería Nacional llegaron y se manejaron como debía ser. Y bueno, poner a Venezuela en el interés de todos, más allá de las diferencias ideológicas. Feliz Navidad. Muchas gracias, Eduardo. Feliz Navidad para ti y para todas aquellas personas que nos escuchan. Y nos ven. Y nos ven también. Y nos ven. Aquí están las cámaras sí, también. Señor. Amigos, regresaremos.